vamos a iniciar con una conferencia del doctor Dondero sobre el inicio o el abordaje inicial de las cardiopatías congénitas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos entonces, me pidieron que habláramos de enfoque de las cardiopatías congénitas. Es una charla que tal vez varios de ustedes ya la han oído y ya la conocen, pero básicamente es como un acercamiento a la cardiología pediátrica. Entendemos que la cardiología pediátrica es una disciplina un poquito compleja porque necesitan dos cosas. Unas bases, que son bases muy sencillas desde el punto de vista anatómico, fisiológico y embriológico. Y segundo, no tienen protocolos fijos. En el sentido que en la medida en que uno no entienda un poco de qué va la cardiopatía, se vuelve muy complejo porque no hay dos pacientes iguales. ¿Sí? Para nosotros no hay dos ductos iguales, no hay dos cetologías de Fallot iguales, no hay dos comunicaciones interventriculares iguales, aunque tengan el mismo tamaño, estén en la misma localización, el comportamiento en cada paciente es bastante diferente y eso hace la cardiología pediátrica un poquito complejo y más para nosotros los pediatras que estamos muy acostumbrados al aprendizaje en base a protocolos. En cardiología, si bien hay protocolos, los protocolos se rompen muy fácilmente porque el comportamiento de cada cardiopatía en un niño en particular es muy diferente. Lo otro, entender que los niños con cardiopatías congénitas tienen muchas comorbilidades y todas estas comorbilidades ayudan o complican aún más un poquito el comportamiento de estos pacientes. Entonces vamos a tratar de hacer como un enfoque general para que nos acerquemos a la cardiología pediátrica y la clave es entender primero pues la anatomía. Saber que el corazón tiene en la práctica son dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. La mitad derecha que maneja la sangre sin oxígeno, la sangre no oxigenada, tiene las venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y el lado izquierdo que maneja la sangre oxigenada, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Se puede dar en cardiología pediátrica el arreglo que ustedes se imaginen. Tanto así que cuando yo empecé a hablar de cardiología pediátrica, me acuerdo de una pregunta que me hicieron inicialmente, es bueno, ¿y usted qué sabe del corazón? Le dije, pues que está en el tórax. Y me dijeron, no siempre. No que lo que sabe del corazón. Entonces es entender que cualquier tipo de variedad y recordar que las alteraciones más profundas que se ven en los niños, porque realmente en adultos no se ven con tanta frecuencia, son alteraciones en la lateralidad de los pacientes. A ver, por ejemplo, vimos en consulta un paciente que arranca uno con un hígado central sin un lóbulo mayor derecho, un pulmón que no sabemos si es derecho o es izquierdo, si es bilobulado o es trilobulado, tenemos el intestino que no sabemos si tiene el apéndice está a la derecha, el colon ascendente está a la derecha o está a la izquierda, si tiene o no tiene vaso, y eso se correlaciona con el corazón si la aurícula derecha es de morfología derecha o la aurícula izquierda es de morfología izquierda, o si son las dos de morfología derecha, o si son las dos de morfología izquierda, o si son de morfología indeterminada. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y saber que desafortunadamente esto no es, la receta no es tan fácil, la receta es un poquito compleja y esa complejidad desafortunadamente hace más difícil acercarse a estos pacientes. Y otra de las cosas que es importante es que siempre que llegan nuevos residentes a tratar con nosotros, quieren aprenderse el paciente que tienen, pero es que lo que tenemos desafortunadamente hospitalizado permanentemente es lo más complejo. Entonces, ¿por qué no se explica cómo es este ventrículo único con citis indeterminado? Hombre, ¿por qué no empezamos por el ductus y entendamos primero el ductus para entender lo otro? El otro punto es que como la complejidad en las malformaciones es tal, la parte embriológica empieza a hacerse más importante en la medida en que nos metemos a patologías complejas. Y si entendemos, por ejemplo, las alteraciones conotruncales, que son alteraciones conotruncales, las que alteran la salida de los grandes vasos y la pulmonar. Y todas las alteraciones conotruncales, que son la tetralogía de Fallot, el truncus arterioso, todas las atresias pulmonares o atresias aórticas, o todo esto que tiene compromiso del cono tronco, que es un dato o un término embriológico donde sale la aorta y la pulmonar, todos se asocian más o menos con el síndrome de 22-11 o catch-22 que se le dice.
Ustedes en terapia, por ejemplo, llegan allá y dicen, bueno, ¿qué es un 22q11? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que se les han pasado porque no los estamos acostumbrados a diagnosticar. Pero todo esto va acompañado, va de la mano con malformaciones genéticas en mayor o en menor medida. Entonces, ahora vemos todos los síndromes de Down, todos pasan por nuestro servicio. Turner, Noonan, Williams, Marfan y 22q11 ni se diga. Es el segundo más frecuente después del síndrome de Down. ¿Sí? Pero pasa desapercibido porque si yo no tengo el ojo y no estoy presto a diagnosticarlo, y 22q11 también se diagnostica en niños sin cardiopatía y también son portadores de 22q11. Entonces son muchas cosas que hacen más complejo todo el manejo, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. La idea no es hacerlo complejo. Entonces una base es primero conocer cuáles son las cardiopatías, cómo se presentan las cardiopatías y cuáles son las más frecuentes. Es mucho más fácil arrancar con lo más frecuente que arrancar con lo más infrecuente. Entonces, para arrancar con lo frecuente, recordar que hay dos tipos de cardiopatías: cardiopatías congénitas no cianógenas y cardiopatías congénitas cianógenas. Las cardiopatías congénitas no cianógenas las dividimos en dos grupos. Una, las que tienen cortocircuito izquierda-derecha, que son las más frecuentes de todas, donde está la comunicación interventricular y el ductus arterioso y la comunicación interauricular, y las lesiones obstructivas, que del lado derecho la estenosis pulmonar, del lado izquierdo la estenosis aórtica y la comunicación de aorta. Esas son no cianógenas. Y las cardiopatías congénitas cianógenas, empezar por la transposición de grandes vasos, que es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente en el recién nacido, o que tenemos que ponerle mucha más atención en el recién nacido, y es prácticamente exclusiva del recién nacido, porque si no se diagnostica en el periodo neonatal, la probabilidad de que se mueran estos niños en esa época es muy alta. Si es concepto íntegro, como vamos a hablar más adelante, hasta 85 o 87% de mortalidad en el primer mes de vida. ¿Sí? Se mueren. Y si no hacemos diagnósticos, se mueren. Entonces es muy importante. La más frecuente de todas, la segunda, la tetralogía de Fallot, la más frecuente de todas las semanas. Y la tercera ya viene la presa cuspidia, luego viene el drenaje de los sonómaros, y por último la que nadie se olvida, pero que van a ver, o cada vez vemos más o vemos con frecuencia, un centro de revisión de cardiopatías muy complejas, que es el truncus arterioso. Pero recordar en las cianógenas las 5 T's: transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, tricúspide, tricla, presa cuspidia, total anomalous pulmonary venous connection y truncus arterioso, ¿sí? Drenaje de los sonómaros total. ¿Sí? Para que recuerden, y estas son las. Con eso englobamos casi el 90-93% de todas las cardiopatías congénitas. Si englobamos dentro de la atresia tricuspida todos los ventrículos únicos, casi que estamos cogiendo el 97% de todas las cardiopatías congénitas. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero, y a mí me gusta como que tengan un orden o tener un orden, porque es mucho más fácil acercarse con un orden, y cada vez que se enfrenten a un paciente, como seguir un orden para llegar a un diagnóstico. Hoy el método diagnóstico más costo efectivo para diagnóstico de cardiopatías congénitas en periodo neonatal es la oximetría de pulso, que se debe realizar a las 24 horas del nacimiento del niño, y si el niño tiene hipoxemia se debe estudiar una posible cardiopatía congénita cianógena. De lo contrario, cualquier otra forma de screening es muy poco costo efectivo y se pasan muchas cardiopatías que desafortunadamente tienen una alta mortalidad sin diagnóstico, como vamos a ver más adelante. Entonces empezamos por las no cianógenas. Ocupan básicamente el 75 al 80% de todas las cardiopatías. La más frecuente de todas, la comunicación interventricular. Recordar que aquí lo que se hace es un cortocircuito izquierda-derecha, así que está pasando sangre oxigenada hacia el circuito pulmonar. Entonces, por pasar sangre oxigenada, hacer un cortocircuito izquierda-derecha, solo esto tiene muchas implicaciones. Quiere decir que va a tener un flujo pulmonar aumentado, quiere decir que va a tener una sobrecarga. Si es pretricuspidia, como es la comunicación interauricular, es una sobrecarga de volumen en cavidades derechas. Si es postricuspidia, como es la CIB y el ductus, o el defecto completo del septo atrioventricular, o todas las variedades del canal AB parcial o completo, tiene sobrecarga de volumen en cavidades izquierdas. Entonces se diferencian claramente porque esta tiene una sobrecarga de volumen en cavidades derechas, va a tener crecimiento ventricular derecho, cono pulmonar prominente, flujo pulmonar aumentado, mientras estas tienen cortocircuito
de izquierda a derecha, pero post-tricuspidio, o sea que hace una sobrecarga de volumen en cavidades izquierdas, eso les pregunto en revista todos los días, y entonces es un ventrículo izquierdo dilatado, es una congestión venosa, tienden a hacer cuadros equivalentes o tipo bronquiolitis, hacen todo el cuadro de edema pulmonar, porque el ventrículo izquierdo, eso es otro dato fisiológico, el ventrículo izquierdo tolera muy mal sobrecargas de volumen, tolera muy bien sobrecargas de presión, mientras que el ventrículo derecho tolera muy bien sobrecargas de volumen, como es la CIA, tolera muy mal sobrecargas de presión, como la estenosis pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces una CIA generalmente es asintomática. Y vemos con mucha frecuencia recién nacidos que nos llaman y vuelven a llamar, o en urgencias, de un niño con una CIA, pero que tiene un cuadro respiratorio, que bla, 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 bla. Y sabemos de entrada que una CIA es asintomática. ¿Por qué? Porque vemos pacientes, es más frecuente en mujeres, vemos mujeres de 40, 45, 50, 60 años con una CIA que requiere cierre y había pasado desapercibida después de 2 o 3 embarazos y no tuvieron ningún problema. Pues la CIA en principio no tiene ningún problema. Perdón. Y las lesiones obstructivas, pues básicamente son del lado derecho, estenosis pulmonar básicamente, y son del lado izquierdo, estenosis aórtica o adaptación de aorta, que son las más frecuentes. Y las cardiopatías congénitas cianóticas básicamente son el 20 al 25% de todas las cardiopatías. Y volvemos a repasar la transposición de grandes vasos. ¿Sí? Entonces es una alteración, vamos a hablar un poquito más de la transposición. Se debe sospechar, y se sospecha en un recién nacido, prácticamente asintomático pero muy cianótico. Un paciente, un recién nacido, sin dificultad respiratoria, que se ve tranquilo, pero cianótico, debe pensar en una transposición de grandes vasos. Tetralogía de Fallot es un niño cianótico, ese tiene flujo pulmonar normal, ese tiene flujo pulmonar disminuido, este puede tener flujo pulmonar normal o aumentado si tiene o no estenosis pulmonar, la atresia tricuspidia. El drenaje venoso siempre tiene flujo pulmonar aumentado, siempre tiene flujo pulmonar aumentado. Truncus siempre tiene flujo pulmonar aumentado. Entonces, una idea que siempre tenemos que las cardiopatías congénitas cianóticas todas tienen flujo pulmonar disminuido, y la realidad es que la única que tiene flujo pulmonar disminuido es el Fallot. Y algunas atresias tricuspidias que van con estenosis o atresia pulmonar. Pero el resto, la mayoría, transposición, drenaje, truncus, tienen flujo pulmonar normal o aumentado. Aquí incluimos estas últimas, que es el ventrículo único, que se asemeja mucho más a la atresia tricuspidia, y ventrículo izquierdo hipoplásico, todas las variedades de ventrículo izquierdo hipoplásico, y la atresia pulmonar concepto íntegro, que es una variedad de Fallot, pero sin CIB, pero se asemeja mucho al Fallot. Entonces vamos a empezar la comunicación interventricular, es la más frecuente de todas y puede llegar hasta el 60% según cómo yo clasifique las comunicaciones interventriculares. La más frecuente de todas es la que tiene más relevancia en la perineumanosa. Aquí tengo un catéter, esto es la aorta, estoy inyectando en el ventrículo izquierdo, tengo un ventrículo izquierdo dilatado, y ustedes ven aquí que hay un defecto, hay paso en medio de contraste izquierda a derecha, tienes que izquierda. Aquí está el plano valvular aórtico, y hay un paso de izquierda a derecha del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. También pregunta de revista, el cortocircuito, como se da en sístole, todo el flujo que pasa del ventrículo izquierdo va directamente hacia la pulmonar, porque los ventrículos están eyectando. Ese flujo pulmonar va a aumentar, el flujo pulmonar va a aumentar el retorno venoso, va a volver al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo vuelve y eyecta, se va por la CIB, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Es una sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo. Como habíamos dicho, el ventrículo izquierdo tolera mal sobrecargas de volumen. Entonces, al tolerar mal sobrecargas de volumen, él se dilata, y al dilatarse, lo único que puede hacer, porque es una masa muscular muy gruesa, es aumentar la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea, la presión de fin de diástole. Al aumentar la presión de fin de diástole, aumenta la presión media de la aurícula izquierda, y va a aumentar retrógradamente la presión en venas pulmonares y hacer un cuadro como si fuera un edema pulmonar postcapilar, porque viene de atrás para adelante. La aurícula izquierda, venas pulmonares y venas y todo el sistema capilar. Es un cuadro indistinguible o de una bronconeumonía o de una bronquiolitis o de cualquier cuadro respiratorio de ese tipo, indistinguible
terminan infectándose porque tienen un edema pulmonar y terminan siendo edema pulmonar y se sobreinfectan. Pero en la práctica, si yo trato la falla, y otra cosa, para nosotros todo es falla. Sí, para nosotros todo es falla. Que esté infectado no importa, si yo no trato la falla no voy a poder quitar la infección. Y muchas veces solo tratando la falla, la infección cero, porque se quita el caldo de cultivo, se quita la razón por la cual está haciendo la bronconeumonía. Antes les preguntaba diagnóstico diferencial de bronconeumonía. ¿Sí? Entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo así que diagnóstico diferencial de bronconeumonía? Eso no puede existir, ¿sí? Porque es una bronconeumonía. Entonces, ¿qué es indistinguible? La falla que hace la CIB, similar al ductus, pero el ductus no hace tanto edema pulmonar, no hace tanta falla ventricular izquierda, mientras que la comunicación interventricular es típica. Les cuento cuentos, pues, residentes que han rotado por acá. Una residente se fue para Neiva, llega de primípara, recién graduada, a trabajar en un hospital, turno de cuidados intensivos, un paciente que llevaba mes y medio ventilado con un cuadro infeccioso pulmonar violento, ve la placa y encuentra una cardiomegalia con flujo pulmonar aumentado y dice, este paciente debe tener una comunicación interventricular. Todo el mundo le dice, claro, recién llegada, aquí pensando en tonterías, bla, bla, bla. Caso no lo manda, le cerramos la CIB y se los devolvemos a los 8 días, después de mes y medio hospitalizado con tratamiento de bronconeumonía que no cedía a ningún tratamiento antibiótico. ¿Sí? Entonces, tenerlo en mente, porque ¿qué pasa con la cardiología pediátrica? Si yo no la pienso, me coge ventaja y ya me llega tarde. Si yo pienso en las cosas, puedo llegar a hacer un diagnóstico. De lo contrario, se vuelve muy difícil. Clave en estos pacientes la parte nutricional, porque por el cortocircuito hacen su estímulo simpático, sudoración profusa, en labio superior, en frente, un estímulo adrenérgico, van a comer y se fatigan comiendo. Como se fatigan comiendo, se cansan, suspenden la comida, siguen con hambre, siguen llorando, siguen pidiendo tetero, vuelven, le ponen el tetero, vuelve y se cansan. Se vuelve un círculo vicioso que los desnutre y al desnutrirlos no les permite ganar peso. Recordar que la comunicación interventricular, las resistencias pulmonares del recién nacido son iguales a las resistencias pulmonares sistémicas. ¿Por qué en útero son iguales la presión pulmonar y la presión aórtica? Porque los pulmones están colapsados. Al respirar empiezan a caer poco a poco las resistencias pulmonares. Las resistencias pulmonares van a ir cayendo y en la medida en que caigan las resistencias, si yo tengo una menor resistencia pulmonar, me empieza a dar la cara el cortocircuito. Porque si yo tengo un circuito pulmonar aquí, cerrado pulmonar, y no me va a pasar sangre a través de la comunicación interventricular. En la medida en que yo empiezo a dilatar el árbol pulmonar, se me va a hacer manifiesto el cortocircuito. Entonces son típicos pacientes que nacen como niños sanos, no le auscultan soplo ni le auscultan nada. El pediatra lo ve a los 15 días, lo encuentra normal, lo encuentra al mes, lo encuentra normal, y por casualidad empieza con una gripa, llega a urgencia, le encuentran un soplo, dicen este paciente tiene algo, les hacen un ecocardiograma, encuentran una comunicación interventricular, y la familia quedó peleando con el pediatra porque no le detectó el soplo a tiempo y se lo detectó ya en urgencias. Pero es que es la evolución natural. Y antes no soplaba, ¿por qué? Porque tenía unas resistencias pulmonares altas. No tenía cortocircuito, estaba sintomático porque estaba compensado. Entonces, típico, estos niños se descompensan entre el mes y medio y los 3 meses de vida. Porque van cayendo poco a poco las resistencias pulmonares. Si tienen cualquier noxa patológica neonatal, las resistencias pulmonares tienden a demorarse más en caerse. Llámese broncoaspiración de líquido amniótico, broncoaspiración de meconio, infección pulmonar, lo que quieran. Y si tienen comorbilidades como síndrome de Down, nunca da la cara la comunicación interventricular o la dan mucho más tarde. Y recordar que el síndrome de Down, como en otros síndromes, si no diagnostico una comunicación interventricular a tiempo, a los 6 meses o al año puede ser tarde, porque van a evolucionando la hipertensión pulmonar y llegan a un momento en que la hipertensión pulmonar es tal que ya se me hace o se me contraindica la posibilidad de cierre de la comunicación. Entonces, por eso el índice de sospecha es clave. ¿Cómo lo sospecho? Un niño que tenga sudoración con las tomas, un niño que no esté creciendo bien, cuadros respiratorios a repetición, ya lo vemos menos. Antes, en promedio, 6 de que nos llegaba para cirugía, había tenido 2 o 3 bronconeumonías y no le habían diagnosticado la comunicación interventricular.
Entonces en bronconeumología siempre mirar si hay cardiomegalia y si hay flujo pulmonar aumentado. Si tiene esas dos, pensar una CIB o un ductus. Entonces el soporte nutricional es importante para que los niños crezcan y si ellos crecen pueden espontáneamente facilitar el cierre de la CIB. 80-85% de las CIB se cierran en forma espontánea, pero si les damos la oportunidad de que lo hagan. Si no les damos la oportunidad de que lo hagan, se pone más complicado. Manejo médico para soportarnos con la parte nutricional y permitirles que se cierre la CIB, y si no se puede, hay una pobre ganancia de peso y talla, riesgo de hipertensión pulmonar, a pesar del tratamiento médico siguen en falla cardíaca, toca pensar en operarlos. Y la cirugía consiste en ponerle un parchecito aquí cerrándole el hueco. Todavía hoy en día, de forma percutánea, no se está cerrando la comunicación interventricular porque la CIB está pegada a la válvula aórtica. Entonces el dispositivo al colocarse sobre el defecto interventricular puede trabar la válvula aórtica y generar una insuficiencia aórtica o dañar la válvula aórtica. O lo otro es que aquí está pegada la válvula tricuspide en el lado derecho y el disco tiende a coger la válvula tricuspide y también generar insuficiencias tricuspides. Pero lo más grave de todo es que el tejido de conducción viene por el borde inferior del defecto interventricular. Esto produce algo de fibrosis del septo interventricular y se ha visto que hasta en 3 a 5% presentan de forma aguda y sin síntomas previos bloqueo auriculoventricular completo, que puede ocasionar una muerte súbita. Entonces, por eso se ha contraindicado el cierre percutáneo. Nosotros no lo hacemos, hay algunos centros que lo hacen, pero no tiene indicación hoy en día de cierre. El ductus arterioso es idéntico a la comunicación interauricular. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes para que vean una cosa, pero muy parecido a la comunicación interauricular, si bien es menos sintomático que la comunicación. La comunicación interventricular, la CIB, es mucho más sintomático, el ductus no está en síntoma. Lo otro es la comunicación interauricular. Perdón, el ductus para seguir el nombre. Entonces el ductus del prematuro, no me voy a meter en el ductus del prematuro, pero sé que es donde hay todas las preguntas, porque cuando paramos aquí todo el mundo, las preguntas son, entonces, prematuro menor de 1000 gramos, todos tienen un ductus. De 1500 gramos, cerca del 85% tienen un ductus. Menor de 2000 gramos va disminuyendo el porcentaje. A todos se le intenta cierre farmacológico. Si el cierre farmacológico no funciona y el paciente sigue con signos de sobrecarga izquierda o de falla izquierda, debe pensarse en cierre quirúrgico, si no funciona el cierre farmacológico. Si el paciente sigue teniendo un ductus, pero no tiene repercusión hemodinámica, se puede dejar quieto sin necesidad de cerrarlo quirúrgicamente. No todo ductus que se diagnostique requiere cierre quirúrgico, principalmente en el periodo neonatal. Recordar que el ideal para disminuir comorbilidades como es displasia broncopulmonar, toxicidad de oxígeno y todo lo que ocasiona un ductus arterioso en un prematuro, el diagnóstico y el tratamiento se debe hacer idealmente en los primeros 7 días de vida. Si yo prolongo el tiempo del diagnóstico y el tiempo del tratamiento, ya las lesiones pulmonares ya se restauraron y aunque cierre el ductus, no voy a solucionar las comorbilidades que se ocasionaron por el ductus más todo lo que tiene el prematuro. Entonces, por eso es muy importante un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. El recién nacido prematuro. Nos llegan con mucha frecuencia a la unidad de recién nacidos, pacientes con ductus, pero ya tienen un mes de edad, con mucha repercusión, aunque los operemos, todo lo que ocasionó el ductus y todo lo que ocasionaron las comorbilidades de la prematurez, desafortunadamente no van a regresar. Entonces ya quedan con displasias broncopulmonares que se habrían podido evitar, toxicidad por oxígeno que se habría podido evitar. Entonces la clave por eso, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Ductus arterioso grande en el lactante, que cayeron las resistencias pulmonares, que tenga signos de falla cardíaca, tendemos a cerrarlos todos en forma percutánea. Y si no tiene síntomas, el paciente está creciendo bien, ganando peso bien, es un ductus pequeño, preferimos esperar hasta el año de edad porque el diámetro de la arteria femoral para hacer el cateterismo es mucho más grande y el riesgo de lesión femoral es mucho menor y el paciente no tiene ninguna indicación y es totalmente efectivo. La siguiente.
¿Qué es un ductus? Un ductus simplemente este es un catéter que estoy metiendo por la aorta, que estoy inyectando en el mismo órtico por una pista lateral, y aquí se ve un pequeño mamelón que es el remanente del ductus que está pacificando ligeramente el tronco pulmonar. Hay ductus de una forma, hay ductus de otra forma, hay unos más grandes, otros más pequeños, unos más altos, unos más de todo tipo de variedad de ductus. Para nosotros todos los ductus son diferentes, pues porque vemos muchos y es muy importante la anatomía para determinar el cierre de la siguiente. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos metemos y le metemos un resorte. Este resorte queda a la primera vuelta anclada en la pulmonar, el resto queda en la ampolla ductal cerrando el cortocircuito. Esto es un minuto después del cierre, y ustedes ven que aquí hay babea un poquito en medio de contraste en esta zona, pero es una forma muy sencilla de cerrar los ductus, muy costo efectiva, una hospitalización de 2 días máximo de estos pacientes y queda solucionado el problema. Entonces el ductus arterioso también, la comunicación interauricular, y primero todos los pacientes son asintomáticos. Es una sobrecarga de volumen en cavidades derechas, como ya hablamos. Tienen crecimiento ventricular derecho, tienen cono pulmonar prominente, flujo pulmonar aumentado, pero el resto muy parecido a los anteriores, pero sobrecarga derecha. Pacientes asintomáticos. Si hay un paciente sintomático con diagnóstico de comunicación interauricular, debo pensar en 2 cosas. Uno, que no es una CIA, sino que es un drenaje venoso anual parcial o total, y más si está desaturado. O 2, que tiene algo más con toda seguridad. Pero no echar la culpa a la CIA de ninguna sintomatología. Y si hay un paciente con CIA e hipertensión pulmonar, la comunicación interauricular es un hallazgo casual dentro del cuadro del paciente. Casual, no tiene nada que ver. ¿Listo? Y buscar otra causa de hipertensión pulmonar, pero no es la comunicación interauricular. Es excepcional que la comunicación interauricular genere o produzca algún tipo de sintomatología. Y solo producen el 3% en lactantes. Pero vuelvo y repito que es excepcional. Diferenciar lo otro entre un foramen oval permeable y una comunicación interauricular, porque 25 a 30% de toda la población general tiene un foramen oval permeable. Si cerráramos todos los forámenes ovales permeables, primero no le haríamos ningún beneficio a nadie, pero sí económicamente será un negocio. ¿Sí? Entonces, diferenciar si es una CIA o es un foramen oval. Si es un foramen oval, déjelo quieto. Si es una CIA, ese sí requiere siempre. Listo. Ahora vamos a obstrucciones, lesiones obstructivas. La más frecuente del lado derecho, estenosis pulmonar. Es un catéter aurícula derecha, ventrículo derecho, es un ventrículo derecho hipertrófico. Y aquí ven el tracto de salida del ventrículo derecho y ven cómo hay como una apertura en cúpula de la válvula, y este es el tronco pulmonar dilatado. Entonces es una estrechez a nivel de la válvula pulmonar. Tratamiento, primero diagnóstico en soplo. En el examen físico, si notan tril supraesternal, casi con toda seguridad es una estenosis pulmonar. Si tiene trilencarótidas, cono sin tril supraesternal, es una estenosis aórtica, para diferenciar de los dos. El soplo es un soplo proyectivo en base y se diferencia. Tril supraesternal es más estenosis pulmonar, trilencarótidas es una estenosis aórtica. ¿Listo? El tratamiento, nos metemos con un alambre aquí en la pulmonar, nos metemos con un balón y rasgamos la válvula pulmonar. Generalmente rasga por las comisuras. Es un tratamiento prácticamente curativo. Menos del 3 al 5% máximo requieren en el futuro hacer insuficiencia pulmonar, o sea que la sangre entra y sale, y con el tiempo termina dilatando el ventrículo derecho. Pero en el 97% de los casos queda solucionado el problema. En pacientes recién nacidos con estenosis pulmonar es muy severa, lo que nosotros llamamos una estenosis pulmonar crítica de recién nacido. Son pacientes críticamente enfermos que requieren prostaglandinas porque el flujo anterógrado de la pulmonar es tan pequeño que no alcanza a soportar una adecuada oxigenación, un volumen de sangre adecuado para que se oxigene. Y el tratamiento es igual: percutáneo por femoral, vena femoral, le dilatamos la válvula y con eso queda solucionado el problema. Muy agradecidos, de muy buen pronóstico y muy buen pronóstico. Estenosis aórtica,
Los gradientes, como el ventrículo izquierdo, tolera también sobrecarga de presión. Entonces toleramos hasta 80 milímetros de mercurio de gradiente pico, 50 milímetros de mercurio de gradiente medio. En la pulmonar solo toleramos 50, o tolera el paciente con tranquilidad 50, 70 lo tolera bien, aunque nos llegan pacientes con 100, 120 que no se habían diagnosticado previamente. La estenosis aórtica, la forma de pensar es totalmente diferente. Se puede manifestar en el recién nacido, se puede manifestar en el lactante, se puede manifestar en cualquier momento de la vida, pero entre más precoz requiere algún tipo de intervención, más severo es el proceso. Entre más tarde se presente, menos severo es el proceso. La estenosis aórtica, recordar que es muy importante porque la primera sintomatología que puede dar el paciente es una muerte súbita. Primer síntoma, muerte súbita. O un síncope. Son las dos opciones. Pero tienen un soplo eyectivo clarísimo. No rechaza, no se pasa. ¿Qué hacemos nosotros? Lo dilatamos con balón, tratando de posponer el cambio valvular al máximo. Porque si yo llevo un niño a un cambio valvular a los 8 años, en 5 años él me va a crecer y esta válvula se va a quedar pequeña relativa al tamaño del paciente, o sea que necesitaría un segundo cambio valvular y a los 18 o 20 años va a requerir un tercer cambio valvular. Mientras que si yo lo dilato con balón y logro posponer la necesidad de un tratamiento quirúrgico, solo va a ganarse una cirugía, pero por 2 o 3 valvuloplastias logro paliar el proceso. Todas estas válvulas terminan en cambio valvular, todas. Una que otra se logra en la valvuloplastia aliviar el proceso en la forma suficientemente adecuada para que logren durar muchos años, pero si no en los 30, en los 40 o en los 50 terminan en cambio valvular. No sé si contamos un caso de un médico conocido que tiene una aorta bivalva, nunca se le diagnosticó. Se le diagnosticó una aorta bivalva y debutó con una endocarditis bacteriana. ¿Sí? Y terminó en cambio valvular ahora. ¿Sí? Entonces, todas estas válvulas que son anormales, tarde o temprano, terminan en cambio valvular. Puede que sea a los 80, puede que sea a los 60, puede que sea a los 50, a los 20, a los 2 meses, pero terminan. Pero en la edad pediátrica tratamos de posponer la necesidad de cambiar la válvula, tratamiento quirúrgico, porque si lo opero, con toda seguridad va a verse abocado a una nueva cirugía en el futuro. ¿Listo? Coartación de aorta, diagnóstico de consultorio. Se han hecho muchos estudios sobre coartación de aorta y todos demuestran que el diagnóstico en los años 90 de Estados Unidos era exactamente igual. El que hacía el cardiólogo pediatra, el que hacía el pediatra en el consultorio y el que hacía el radiólogo. 33, 33 y 33. En el consultorio, pulsos. Asimetría de pulsos con disminución de ausencia de pulsos en miembros inferiores es una coartación de aórtica, aunque se demuestre lo contrario. Y más, si tiene gradiente de tensión sistólica entre miembros superiores y miembros inferiores mayor de 20 milímetros de mercurio, es una coartación de aórtica, aunque tenga un eco normal. ¿Listo? Entonces es muy fácil de hacerlo, pero la clave es el examen físico. También todos ellos llevamos a angioplastia con colocación de stent, nos metemos por la aorta, los dilatamos y sucesivamente los vamos dilatando. Cuando es menor de 1 año, preferimos que se haga quirúrgicamente, porque estas aortas, como la válvula aórtica, todas requieren intervenciones repetidas porque el paciente va creciendo y esa zona no va a crecer. Entonces va a necesitar que lo estemos dilatando en la medida en que el paciente lo vaya requiriendo en el tiempo. La siguiente. ¿Tomamos de tiempo bien? Bueno, esta es una coartación de aorta, por ejemplo. Aquí estamos inyectando en el ventrículo izquierdo. Esta es la aorta ascendente, tronco brachiocefálico derecho, que es la aorta transversa muy pequeña, vasos del cuello, y aquí una coartación de aorta muy severa. Cantidad de circulación colateral, miren el tamaño de esta mamaria, ¿sí?
y mire esta coronaria, el tamaño que tiene, y la coronaria derecha, la coartación de aorta, paciente neonato o lactante menor que ingrese a un servicio de urgencias choqueado, piensa en una coartación de aorta. El diagnóstico que se hace normalmente es shock séptico, pero en todo paciente con shock séptico descarten o tengan la sospecha de que tienen una coartación de aorta. Aquí en la cardioinfantil estamos operando en promedio un paciente semana neonato con coartación de aorta. O sea que es una patología frecuente, no es infrecuente. Y si no la diagnostico a tiempo, el primer síntoma es un shock. Y es un shock tipo indistinguible de un shock séptico. Y hay tres parámetros para diferenciar un shock séptico de un shock cardiogénico. Y esto vale tanto para coartación de aorta, como estenosis aórtica crítica, como ventrículo izquierdo hipoplásico, o todo el síndrome que llamamos síndrome de Jones, que es todas las obstrucciones izquierdas. Estenosis mitral, más membrana subaórtica, más estenosis aórtica, más coartación de aorta. ¿Listo? Entonces el paciente llega choqueado a un servicio de urgencias. O de neonato se choquea. Indistinguible de un shock séptico. Se empiezan antibióticos, se le empieza el soporte, se le empieza todo. La clave es, si persiste acidosis metabólica refractaria que no sea, tengo que estar más en shock cardiogénico. Asimetría en los pulsos o aparición de buenas tensiones o mejores tensiones en miembros superiores, pero sigue hipotenso en miembros inferiores, sospecho una coartación de aorta o algo parecido. Y tercero, oligoanuria prerenal. Esos son los tres signos que me hacen pensar en un shock cardiogénico más que en un shock séptico. De lo contrario, pasan desapercibido y se mueren. Porque este paciente logró compensar en base a toda esta circulación colateral. Y por eso logró irrigar miembros inferiores, básicamente riñones, y logró sobrevivir. Y tuvo un desfogue para este ventrículo. Pero miren la coronaria derecha, el tamaño que tiene, y el ventrículo derecho. Este paciente está funcionando una presión ventricular derecha o una presión pulmonar sistémica o suprasistémica. Porque el ventrículo izquierdo falla agudamente porque se cierra el ductus, y al cerrar el ductus someto el ventrículo izquierdo a una sobrecarga aguda de presión, no alcanza a compensar, y al no alcanzar a compensar se choquea, y retrógradamente hay una sobrecarga muy severa del ventrículo derecho. Estos pacientes tienen más ventrículo derecho que ventrículo izquierdo porque hacen una falla ventricular izquierda. Si yo no tengo índice de sospecha, este paciente se me muere. Como se muere la estenosis aórtica crítica, el ventrículo izquierdo hipoplásico y todo. Hace unos años, una unidad de recién nacidos excelente, llamaron que hiciéramos un niño que no evolucionaba bien, una cantidad de cosas, falla renal, en diálisis, no, de hecho un desastre. Y era un ventrículo izquierdo hipoplásico, y obviamente pues nunca va a salir. Y ya un mes y medio en la unidad de neonato, soportado con todo, pero obviamente el pronóstico de este paciente, pues, si no tengo un diagnóstico claro. ¿De acuerdo? Entonces la coartación de aórtica, como en todo, ¿qué es lo que quiero darles como mensaje? Las cardiopatías congénitas son por los problemas que si yo no las sospecho, ellas me saltan adelante y me cogen en cambio. Y llega un momento en que muchos de estos pacientes mueren si no tienen un diagnóstico. Mientras que con el diagnóstico tengo la oportunidad de brindarles algún tipo de tratamiento. Entramos muy someramente en cardiopatías congénitas cianóticas. Entonces empezamos con transposición de grandes vasos. ¿Qué es la transposición de grandes vasos? Vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, sangre no oxigenada. Pasa a través de la tricuspide a un ventrículo morfológicamente derecho, sangre no oxigenada, y se conecta con la aorta ascendente, sangre no oxigenada para todo el circuito sistémico. Sangre oxigenada que viene por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral del ventrículo izquierdo, morfológicamente izquierdo, y eyecta hacia la arteria pulmonar. Sangre oxigenada nuevamente al árbol pulmonar, vuelve y se oxigena, y ahí se queda. Son dos circuitos totalmente en paralelo
que si yo no tengo o una comunicación interventricular, como en este caso, o una comunicación interauricular o un ductus arterioso persistente, el paciente se va a morir. Porque no pueden soportar una oxigenación tan baja, hace una acidosis metabólica y se mueren. Recordar que las arterias coronarias salen de la aorta ascendente y la sangre que está irrigando el miocardio es una sangre no oxigenada. Entonces también va a tener una hipoxia miocárdica que todavía complica, empeora o dificulta más la situación. Cuando es transposición con septo íntegro se muere en el periodo neonatal. Otro punto importante, entre más temprano se haga el diagnóstico, eso está súper demostrado, idealmente en el periodo prenatal con ecocardiografía fetal, el pronóstico de estos pacientes es mucho menor que si el paciente nace se le hace el diagnóstico en el periodo neonatal. ¿Por qué? Porque cuando se hace el diagnóstico en el periodo neonatal y no se sospecha una cardiopatía congénita cianótica como es esta, generalmente estos pacientes terminan multiinvadidos y por la hipoxemia tan severa que tienen, todos terminan infectados y terminan en un proceso muy largo para poder tenerlos en condiciones adecuadas para poderlos llevar a cirugía. El tratamiento siempre es quirúrgico. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Entonces, como la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo, lo que hace es que se corta la pulmonar, se corta la aorta, se corta la pulmonar, se corta la aorta, se traslada la pulmonar a donde estaba la aorta y se traslada la aorta a donde estaba la pulmonar y quedó salvado el proceso. ¿Cuál es el problema de esto? Que las coronarias salen de acá. La coronaria sale de la aorta, de la antigua aorta, y yo no las puedo dejar conectadas a la neopulmonar. Entonces toca sacar un rodete de coronaria derecha, rodete de coronaria izquierda, rotarlas y pegarlas en la neoaorta para que tenga sangre oxigenada que esté llegando al miocardio. Esta cirugía idealmente se debe realizar en las primeras 2 a 4 semanas de vida. Si el paciente se diagnostica tarde y nos llega tarde, este paciente pierde la oportunidad de esta cirugía que es el ideal para él. Y si no hago el diagnóstico de transposición de grandes vasos, el riesgo de morbimortalidad en el primer mes de vida, de mortalidad que se muera, es del 85%. Y si es una transposición de grandes vasos sin CIB, sin CIA y sin ductus, se mueren el 100% la primera semana de vida. ¿De acuerdo? Entonces el diagnóstico es fundamental. Y hoy en día el diagnóstico prenatal, ni hablemos. Paciente súper hipóxico, tranquilo en la unidad de cuidados intensivos, pero muy hipóxico, le hago el diagnóstico de transposición. El tratamiento es meneto por la vena femoral, paso una cuerda a la aurícula izquierda, meto un balón dentro del balón en la aurícula izquierda y rasgo el septo interatrial. ¿Me das la anterior? Si yo rasgo el septo interatrial, voy a permitir que haya un cortocircuito bidireccional a nivel de las aurículas. Entonces me va a pasar sangre no oxigenada a la aurícula izquierda, sangre oxigenada a la aurícula derecha, y esa sangre oxigenada, el total de sangre oxigenada final que está pasando de izquierda a derecha, me va a mejorar la oxigenación aórtica y esto le permite al paciente estabilizarse, mejorar saturación y permitirnos tener las mejores condiciones para poderlo llevar a un tratamiento quirúrgico. Si el diagnóstico se hace temprano, yo puedo evitarme la atriosectomía. ¿Sí? Aquí estamos rascando el centro, aquí está el balón, ahí es cuando está estático, está en la aurícula izquierda. Y le pegamos un jalón seco para romper o rasgar el septo interatrial. Con esto es increíble, solo con esto los pacientes mejoran 10-15% la saturación aórtica. Y es otro paciente para manejar. Un paciente con una saturación de 45 pues es muy complicado de manejar de ninguna forma. Un paciente con 75-80 de saturación es otro paciente. Esto fue diseñado por el doctor Bill Rashkin en el año 64, hicieron las primeras atriosectomías. Ya en ese momento se diagnosticaba la transposición, pero todas se morían.
todos estos pacientes que hicieron este procedimiento, esto fue en Texas, en Houston, empezaron a vivir y se empezó a dar el crecimiento de la cirugía cardiovascular, ya de patologías más complejas. Ya para terminar, íbamos terminando para no, porque es mucha tetralogía de Fallot. ¿Qué es la tetralogía de Fallot? Básicamente es este centro, en este centro, se llama el centro infundibular, que se desplaza en sentido superior y derecho, y va a obstruir la salida de la arteria pulmonar. Este es el ventrículo derecho. Esta es una estenosis subvalvular pulmonar, esta es la válvula pulmonar, y miren la estrechez tan severa por desplazamiento de este centro en sentido anterior e izquierdo. Al obstruir eso, ¿qué pasa? Que la sangre no hay mucha sangre en los pulmones, queda una comunicación interventricular y pasa sangre del ventrículo derecho hacia la aorta. ¿Listo? Pero lo que determina la tetralogía de Fallot es el desplazamiento del septo y la severidad de la obstrucción en la región subpulmonar. ¿De acuerdo? Estos pacientes, cuando son críticos en recién nacido, necesitan que le hagamos algo. Hoy en día preferimos hacer algo percutal, porque anteriormente lo que se hacía la indicación era una fístula, era unas comunicaciones entre la aorta y la pulmonar para llevarle más sangre a los pulmones. Pero se ha visto que lo mejor es tratar de permeabilizar la salida de la pulmonar. La siguiente. Entonces aquí está este es el ventrículo derecho, aquí estamos inyectando medio de contraste, se mide por la vena auricular derecha del ventrículo derecho, y miren la estrechez que le estaba mostrando en la geografía anterior, y cómo se contrasta la aorta por paso de medio del ventrículo derecho hacia la aorta. La siguiente. Entonces hay muchas formas de pasar a través de la pulmonar. Le ponemos una malla, un stent en el tracto de salida del ventrículo derecho, posponiendo al paciente para poderlo operar idealmente entre los 6 meses y el año de edad. Todos estos pacientes necesitan y terminan en cirugía. El problema es que esta válvula termina siendo insuficiente y con el tiempo el ventrículo derecho se empieza a fallar porque tiene mucha sobrecarga de volumen y no puede soportar eso tantos años. Y terminamos o termina requiriendo la colocación de una válvula en posición pulmonar. La siguiente. Ahí estamos dilatando el stent, una malla que se pone en el tracto de salida. La siguiente. La siguiente. Ya para terminar y no meterme mucho en la atresia de cuspide y todo esto, otro paciente que es crítico en recién nacidos es recién nacido término, con un cuadro de membrana y alivio, piensen siempre en un drenaje venoso anómalo total obstructivo. Si le hago el diagnóstico, tiene posibilidad o pronóstico de vida. Si no se le hace el diagnóstico, se va a morir. Este es un paciente donde metimos un catéter de la cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar, origen del norma pulmonar izquierda. Inyectamos el medio contraste, se contrasta todo el pulmón izquierdo. Y estas son las venas pulmonares. Las venas pulmonares se deben conectar a la aurícula izquierda, que está en esta zona. Y miren que hay un colector que se viene hacia las venas hepáticas o hacia la cava inferior. Este es un drenaje venoso anómalo total infracardíaco, que siempre son obstructivos. ¿Qué quiere decir que son obstructivos? Que aquí hay una dificultad del paso de la sangre y la sangre se queda como remanzada en las venas pulmonares. ¿Qué pasa con eso? Que el ventrículo derecho empieza a funcionar cada día o cada vez a una presión mayor, pero toda esta sangre oxigenada está retornando al lado derecho y la cantidad de sangre que va a llegar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y a la otra es mínima y los pacientes terminan muriéndose. Entonces, neonato, a término o prematuro, pero el término es mucho más aparente, con un cuadro de enfermedad de membrana y alivio o un paciente prematuro que no evolucione bien a pesar de la aplicación del surfactante, sospechar que tiene un drenaje no anómalo total obstructivo. Esto, todos son quirúrgicos. Se pueden paliar en cateterismo, pero todos son quirúrgicos. Pero si yo no le hago el diagnóstico, el paciente se va a morir.
no es sensible a antibióticos, como decía. Este es otro drenaje obstructivo. Aquí llegan todas las venas pulmonares y esta es la vena superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, y tiene una obstrucción muy severa a este nivel. Aquí viene esto se llama la vena vertebral, vena superior y auriculares. Entonces toda la sangre pulmonar está llegando a este conector, llega a la auriculares, pero tiene una obstrucción muy severa aquí. Se puede dilatar con un balón como medida paliativa temporal para estabilizar el paciente y llevarlo en forma más estable a cirugía. Hay otra cantidad de cosas como los extraños de las pericárnicos, muchas que no quiero entrar, y a nuestro juicio desde el punto de vista didáctico lo más importante es centrarse en lo importante y en el volumen grande de las cardiopatías. Las complejas tienen toda la vida para enfrentarlas, pero desafortunadamente es mucho más compleja toda la fisiopatología y el manejo de estos pacientes. Recordar que todos los ventrículos únicos en últimas terminan una cirugía que llamamos una cirugía un cabo pulmonar total, una cirugía de Fontan, que es unir la cava superior a la arteria pulmonar directamente y la cava inferior a la rama pulmonar izquierda. Son pacientes que a largo plazo, de adultos, todos van a terminar en trasplante cardíaco, ¿sí? Tarde o temprano. Sí, tenemos una expectativa de vida de 70, 74 años, porque ese ventrículo único tiende a fallar. Pero el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento es fundamental, y a mi juicio desde el punto de vista pediátrico hay dos cosas que quiero resaltar. Una, si ustedes tienen una práctica pediátrica adecuada de consulta externa, de cada 100 pacientes van a haber un paciente con cardiopatía. Si tienen una práctica hospitalaria de pacientes preescolares, lactantes y demás, cerca entre el 8 y el 10% de los pacientes que llegan a hospitalizarse van a tener una cardiopatía. Si ven pacientes con malformaciones generales genéticas con frecuencia, síndrome de Down 50 a 60% tienen cardiopatía, y si incluimos hipertensión pulmonar, casi que todos terminan en controles por cardiología por riesgo de hipertensión pulmonar. Síndrome de Turner, Luna, Williams, todos están entre el 35 y 40% de cardiopatías. 22q11 tiene hasta 40% de cardiopatías. Síndrome de Marfan, todos tarde o temprano terminan haciendo patología valvular cardíaca. Y si hacen una práctica hospitalaria, una unidad de neonatos, cerca del 15 al 20, algunos centros hasta el 25%, van a tener que ver con pacientes cardiópatas. No es exclusivo esta unidad que tenga un volumen de cardiópatas tan grande como el que tiene, obviamente porque somos centro de revisión, pero en cualquier centro o servicio de neonatos grande requiere el soporte de un cardiólogo pediatra por la presencia de cardiopatías dentro de los neonatos que requieren hospitalización es muy alta. Eso por un lado. Entonces, en la medida en que tengan una práctica de un tipo o otro, se van a enfrentar con la cardiología de una u otra forma. Y entre más miedo le tenga yo, más difícil se le puede. Entonces, es mejor enfrentarse a lo fácil, como dicen, ¿sí? Y el segundo punto es que las cardiopatías congénitas requieren un alto índice de sospecha. Si yo no tengo un alto índice de sospecha, se me van a pasar. Y va a ser muy desagradable que se me pase. Ni que hablar del soplo cardíaco, que 40 o 60% de los pacientes en algún momento de la vida tienen un soplo, pero ustedes no se imaginan lo desagradable que es para un pediatra que les quitaron un soplo en urgencias, que venía controlando durante 6 u 8 años, que a la mamá nunca le dijeron nada, se genera una alarma y es un soplo funcional. Pero para los papás eso se vuelve dramático y la confianza en el pediatra se pierde completamente simplemente porque le diagnosticaron un soplo. Hoy en día nos hemos vuelto el tipo de práctica que estamos haciendo es una práctica muy defensiva, por lo que muchas veces el estar uno adelante y dar una información adecuada es mucho mejor que estar uno como atrás esperando que la patología no llegue. El otro punto importante es que cada día en Colombia se operan más niños con cardiopatías congénitas y ustedes los tienen que controlar. Todos estos son pacientes, o muchos de estos son pacientes crónicos, donde las mamás y los papás, como en todos los pacientes crónicos, saben más de la patología del paciente que el mismo pediatra. Entonces apóyense en las mamás. Ellas muchas veces les van a
dar mucha más información de la que ustedes pueden obtener sentándose a estudiar, que al tercer año después de práctica nadie se vuelve a sentar a estudiar, ¿sí? Entonces apóyense en ellas cuáles son las recomendaciones que se les dieron y sigan esas recomendaciones que se sienten mucho más fácil. No sé si tengan preguntas. Acá en Colombia o acá en Latinoamérica se hace arterioscoptomía intraútero o algún tiempo han realizado eso. Generalmente no hay necesidad y la mortalidad es muy alta. Entonces la clave es que estos pacientes nazcan, simplemente el procedimiento tiene unas mortalidades que van entre un 30 y un 70%. Entonces se prefiere tratar de no hacer intervenciones in útero, a no ser que sea una estenosis. Realmente está usando para estenosis aórticas críticas o algunos pacientes que tienen ventrículo izquierdo hipoplásico. Pero la realidad es que el paciente que va hacia ventrículo izquierdo hipoplásico en todo el mundo, toda la gente, excepto inmigrantes, en Europa, Estados Unidos, todas partes, excepto inmigrantes, todos interrumpen embarazo. Sí, eso es norma general. Yo diría que la interrupción voluntaria del embarazo casi que está indicada en todos los ventrículos únicos y todo lo que es ventrículo izquierdo hipoplásico. Se hicieron algunos casos, pero hoy en día se opta más por interrupción voluntaria del embarazo. Y esa es la importancia del diagnóstico prenatal. ¿Qué pasa? Que no está familiarizado con este tipo de patología, sobre todo la compleja, no es consciente del sufrimiento que supone esto para una familia. Y que son pacientes que tarde o temprano terminan el trasplante o se terminan en la realidad. ¿Qué opciones de trasplante para el futuro tenemos aquí de trasplante cardíaco? El trasplante cardíaco en niños y en adultos ha tenido como todo un vaivén. En los años 90, principios del 2000, se invocó el trasplante neonatal, cardíaco neonatal, como la solución a los problemas congénitos complejos. Se empezó una experiencia, pero se dio cuenta porque se pensaba que la inmadurez inmunológica del recién nacido daba una ventana de oportunidad para que tolerara mejor el trasplante. Pero se dio cuenta que no es así, que esa ventana inmunológica no es real y que es mucho más complejo todo el cortejo inmunológico que reviste al recién nacido que el que se esperaba. Tanto así que en Estados Unidos se tomó los encefálicos como donantes universales y se hizo un volumen de trasplantes de neonatos bastante alto en Loma Linda, California, pero los seguimientos se dieron cuenta que no era la panacea. Hoy en día el problema que hay a nivel mundial es el problema de donantes. Cada vez es más difícil conseguir donantes para todo, tanto en adultos como en niños. Entonces hay campañas en los países que ya tienen una mayor madurez desde el punto de vista médico, es lograr que la gente se concientice y done de forma mucho más generosa de lo que se hace hoy en día. Pero hoy, por ejemplo, tanto en adultos como en niños, el problema que hay en Colombia como en el resto del mundo es la falta de donantes. Y se vuelve un donante universal el accidente de tránsito. Los accidentes automovilísticos son como el donante universal. Medellín tuvo una auge, y es triste decirlo, pero tuvo una auge y una posibilidad de muchos trasplantes por el SICAE. Y se volvieron como unos donantes, un donante universal porque eran el donante era gente joven, corazones sanos, muerte violenta, fácilmente o reanimables, todos donde se podía extraer órganos. Hoy en día ha disminuido y ya esa posibilidad cada vez disminuye, pero la donación voluntaria y menos en niños donde el niño es tan traumática la muerte de un niño, tanto para el grupo médico como para la familia, se vuelve un momento muy difícil de solicitar o conseguir todo esto. Hay muchas experiencias, hoy en día se está haciendo en cerdos, por ejemplo, se está haciendo esto que inmunológicamente son muy parecidos al cerdo. Entonces ya se están haciendo, por ejemplo, válvulas de cerdo, funcionan mejor que cualquier válvula. Y si quieres, pasa a la siguiente. Esta, por ejemplo, es una válvula percutánea de cerdo, bovina. Hay bovinas, hay titular de vaca y hay de cerdo. Pero hoy en día lo que está haciendo es como fabricar válvulas para pacientes en particular. Y hoy de vaca, por ejemplo, están haciendo estas válvulas que se llama la válvula Melody. Es una válvula que se monta sobre un stent, se comprime sobre un balón
se dilata con el balón y lo colocamos en la arteria pulmonar. Aquí lo estamos colocando, aquí está sobre la arteria pulmonar. Y esta válvula funciona mucho mejor que todas las válvulas que se han fabricado hasta el día. Y duran mucho más tiempo. Igual se están haciendo ya moldes y se ha con bioingeniería logrando que en los cerdos desarrollen órganos y válvulas similares a las que necesitamos. Y parece que ese es el futuro. La creación de válvulas como adecuadas o confeccionadas a la necesidad de un paciente en particular. Y es partir de que sobre un molde podamos o se pueda fabricar a futuro corazones completos para trasplantar a los humanos. Es como lo que va. Tanto así que, por ejemplo, en adultos, este tipo de válvulas se están colocando en posición aórtica. Pacientes, por ejemplo, adultos mayores que tienen comorbilidades, que contraindican cambio valvular aórtico. Recuerden que todas las válvulas aórticas terminamos cambiándolas. Cambio valvular aórtico está haciendo en forma percutánea, que es lo que se llama un procedimiento de TAVI, con válvulas de este tipo, y la durabilidad y la mortalidad es mucho menor que la mortalidad quirúrgica. Y se prevé que estas válvulas sean las que se van a utilizar en pacientes adultos independiente de las comorbilidades adultas. Es un problema de tiempo, pero tecnológicamente ya están listas. Sí. Las llamadas biológicas. Sí, señor. Son todas biológicas. ¿Cuál es la ventaja de la biológica? No necesitan anticoagulación, no deja de ser un problema. Con aspirinas es suficiente y la durabilidad de las válvulas también es muy buena. Y si lo hacemos percutáneo, pues médico fuera su extracorpóreo. Ya se está poniendo en posición aórtica, que es la más difícil de todas. También en posición mitral, en posición intercuspide, en posición pulmonar. Entonces ya, eso está. Pero el futuro es como tener un casquete y sobre ese casquete generar por bioingeniería un corazón y que ese corazón se le adecue a la persona que haga trasplantación. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias.